Dios lo bendiga y bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra en Apocalipsis 7. Y en esta parte 1 de Apocalipsis 7 vamos a estudiar a los 144,000 sellados. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Yo te pido que tú derrames sobre nosotros entendimiento y sabiduría, Señor, discernimiento para comprender tu palabra, Padre. Que todo esto sea para edificación de tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, por los siglos de los siglos, Señor, porque solo tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Y vamos a leer la palabra aquí en el verso 1 de Apocalipsis 7 que dice: Después de esto miré a 4 ángeles de pie sobre los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. En este primer versículo estamos viendo de que Juan observa 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra. Y esto ya de por sí es juicio sobre la tierra, pero vamos a ver lo que dice el verso 2, que es lo que dice a continuación la palabra de Dios. Y dice en el verso 2: Y miré a otro ángel subiendo del oriente, que tenía el sello del Dios vivo, que llamó en alta voz a los 4 ángeles, a quienes les había sido permitido que hicieran daño a la tierra y al mar, diciendo: No dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces aquí encontramos a otro ángel que se encuentra frente a estos 4 ángeles y les dice de que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, porque tenían que poner un sello a cada siervo de Dios. En este caso, la palabra de Dios nos muestra más adelante quiénes son estas personas, y lo va a decir claramente la palabra de Dios en el versículo 4 al 8, que dice lo siguiente: Luego escuché el número de los que habían sido sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces, como están viendo aquí, a partir del verso 5 al 8 dice que son 12,000 de cada tribu. Y eso es muy importante decirlo claramente, como está en la escritura y como lo he resaltado en amarillo. Estos 144,000 sellados son de las tribus de los hijos de Israel. Son judíos. Entonces vamos a enumerar en un cuadro aquí al costado las tribus que están nombrando estos versículos, y son Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Sin embargo, allí, como he resaltado en amarillo en el verso 4, al final del verso 4, dice las tribus de los hijos de Israel, pero los hijos de Israel son aquellos que voy a colocar en esta columna de aquí al costado. Y entonces, si ustedes comparan desde Judá hasta Neftalí, es exactamente igual, pero luego en la primera columna está Manasés y en la segunda columna está Dan. Luego continúa todo igual. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué Dan no figura en la primera columna y por qué Manasés aparece en la primera columna? Y esto lo vamos a ver bíblicamente. Vayamos a Génesis 48:5, donde dice: Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, dice Israel a José, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Lo que Israel está diciendo en este momento es de que Efraín y Manasés no serán sus nietos, sino que serán sus hijos directos. Y da un ejemplo como Rubén y Simeón serán míos. De la misma manera que Rubén y Simeón, siendo 2, son hijos directos de Israel, Efraín y Manasés también serían hijos directos de Israel. Israel los adopta como hijos a José. Y es por eso que en la primera columna aparece Manasés, pero no aparece Efraín. Sin embargo, aparece José. Entonces vamos a entender esto. Allí en el verso 5 de Génesis 48 está Efraín y Manasés, y ellos son descendientes de José. Pero en este cuadro estamos viendo de que Manasés sí aparece, y Efraín no es nombrado, pero en su lugar es nombrado su padre José. ¿Por qué motivo no se nombra Efraín? Y vamos a verlo en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 17, que dice: Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. El libro de Oseas nos muestra de que Efraín se había entregado a la idolatría
y por ese motivo había sido descartado. Al decirle déjalo, significa de que ya no formaría parte de ellos o que sería ignorado por un tiempo determinado por Dios, porque sigue siendo de la tribu de Israel. Sin embargo, a causa de su idolatría había sido ignorado y había sido dejado aparte. Esto es lo que muestra la palabra en Oseas 4:17. Y vamos a continuar con la palabra en Oseas 12:1, que dice: Efraín se alimenta de viento y persigue sin cesar al solano, multiplica la mentira y la violencia. Hacen además pacto con Asiria, y el aceite es llevado a Egipto. Esto de aquí nos muestra de que Efraín se había extraviado totalmente de Dios, estaba en pos de los ídolos, y de hecho dice que hacía pacto con Asiria. Asiria fue una ciudad que fue fundada por Nimrod, y era una ciudad que realmente estaba totalmente en contra de Dios, en contra de toda la santidad, sino que estaban ellos enfocados en la idolatría, totalmente adoraban falsos dioses, y con ellos se había contaminado Efraín. También dice al final del verso 1 en Oseas 12 de que el aceite lo había llevado a Egipto. La unción que ellos tenían, para verlo de una manera figurativa, la unción que ellos tenían, el aceite que tenían, fue llevado al mundo, que es figura de Egipto. Entonces, estamos viendo de que Efraín se había extraviado realmente, totalmente de Dios, y por ese motivo había sido dejado aparte. Sin embargo, la misericordia de Dios hacia Efraín es tanta de que, aunque no lo nombra en Apocalipsis 7 como una tribu entre los 12 tribus, que son sellados 12,000 de cada tribu, nombra a su padre, nombra a su hermano Manasés, pero en lugar de nombrar a Efraín, nombra a su padre José, quien siempre mantuvo santidad y siempre estuvo buscando esa santidad hacia Dios en todo aspecto de su vida. Sin embargo, los que descienden de Efraín, la tribu de Efraín, está entre los 144,000 sellados. Y aquí vemos un versículo que es Jeremías 31:20, que dice lo siguiente: ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces el Señor profetiza ya desde los tiempos de Jeremías que tendría misericordia de Efraín. Pero ¿qué sucede con Dan? ¿Por qué Dan no aparece en la primera columna, que son los nombrados entre los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu? José es dividido en dos, digamos que está Efraín con el nombre de José y está Manasés, pero como están ellos dos, debería salir uno, y quien sale es Dan. ¿Por qué motivo sale Dan? Esto, para no alargarlo en este video, lo he explicado ya en un video aparte que se llama El Anticristo y la tribu de Dan. Ustedes pueden buscarlo en el canal, pero también dejaré el link de este estudio aquí en la descripción del video para que lo puedan ver cuando deseen. Y vamos a continuar con los 144,000 sellados y lo que dice la palabra en Apocalipsis 14 esta vez. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre estos 144,000 sellados. En el versículo 1 dice lo siguiente: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí hay puntos muy importantes que he subrayado en amarillo, que he resaltado en amarillo, y los quisiera explicar. Primeramente, en Apocalipsis 7, que hemos visto anteriormente, los 144,000 estaban vivos en la tierra. El ángel viene, que tenía el sello del Dios vivo, y les habla a los 4 ángeles que no detengan los vientos porque tenían que sellar a los 144,000. Ellos estaban en la tierra. Luego, en Apocalipsis 14, menciona a los 144,000, pero ya no están en la tierra. Para ese momento, ellos ya se encuentran en el cielo.
están en el monte Sión, como lo he nombrado o lo he resaltado allí en amarillo, y dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces el sello que le pusieron en Apocalipsis 7 era el nombre de Dios, el nombre del Hijo y el nombre del Padre en la frente. Y luego dice de que ellos se encuentran delante del trono que está allí resaltado en amarillo. Esto nos da a entender de que ya estaban en el cielo. Y lo que he resaltado al final dice que ellos fueron redimidos, tiempo pasado. Ellos ya habían sido redimidos de entre los de la tierra. Ellos ya habían sido muertos. Quiero estudiar un poco más a profundidad sobre los 144.000 sellados y vamos a verlo a la luz de la Escritura. Los versículos siguientes nos muestran de que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Vamos a detenernos un poco allí. Allí está hablando en dos sentidos. El primero, el sexual, que realmente no estuvieron con mujeres y son vírgenes. Y el segundo, de manera espiritual. Ellos no se contaminaron con ninguna doctrina que no sea la palabra de Dios. Otra característica que podemos ver es de que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos siguen la voz del Cordero y para seguir la voz del Cordero tienen que tener el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, estas personas realmente buscaban del Señor. Realmente eran personas con santidad y con temor a Dios y estaban buscando al Señor en comunión todos los días. Y dice luego de que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Quiero también explicar un poco sobre los redimidos, ya que ellos son redimidos de entre los hombres como primicias. Esto quiere decir de que de todo el pueblo de Israel, y es así como se debe entender, de que de todo el pueblo de Israel que iba a despertar al final, como dicen las profecías, de que al final Israel despertará, de todos ellos, las primicias, los primeros, las primicias para el Señor del pueblo de Israel, serían los 144.000 sellados. Es por eso que a ellos se les conoce como las primicias que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14. Y termina diciendo el verso 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y esto quisiera explicarlo. No significa de que no hayan pecado nunca en su vida o que no hayan mentido nunca, porque al fin y al cabo, los 144.000 son simplemente hombres, pero son hombres que tienen temor de Dios y esto marca la diferencia. La palabra de Dios nos muestra de que no hay justo ni siquiera uno, y el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿cómo entendemos aquí la Escritura? Lo entendemos de la siguiente manera. Como había mencionado anteriormente, estas personas eran personas de comunión, eran personas que estaban buscando al Señor todos los días. Y cuando tú buscas al Señor todos los días te presentas ante Dios con manos limpias, pidiéndole perdón por tus pecados. La palabra de Dios nos muestra que el Señor es fiel y quita el pecado, no lo cubre, sino que lo quita completamente, haciéndonos sin mancha delante de Él. Estas personas tenían comunión, y como tenían comunión, siempre pedían perdón al Señor por sus pecados, y siempre el Señor les perdonaba, estaban completamente sin mancha, estaban siempre en comunión. Mantenerse en comunión es estar en orden delante de Dios, no significa que no vayas a pecar, no significa que no vayas a caer, significa de que tienes temor de Dios y que sabes, reconoces que eres pecador y necesitas de un Salvador. Cuando te acercas al Señor y pides perdón por tus pecados, el Señor te quita todo pecado, te quita toda maldad y te recubre de su santidad. Es por eso que la palabra de Dios nos dice en el verso 5 de que en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pero ¿por qué el Señor escoge a estos 144.000 para sellarlos con su nombre en la frente? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor los escoge? ¿Cuál es su misión? Muchos han interpretado de que ellos son escogidos para evangelizar al mundo, otros para evangelizar solamente al pueblo de Israel.
Y algunos no creen que estos 144.000 sellados sean personas que vayan a evangelizar, ya que para el tiempo de la tribulación algunos piensan de que nadie más podrá ser salvo. Si no conociste al Señor antes, no puedes ser salvo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 12, dice lo siguiente: Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando del anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La palabra nos muestra claramente de que para aquel tiempo, cuando esté el anticristo en la tierra, tendrá gran poder y hará señales, hará prodigios para que la gente crea que Él es el Mesías. Pero ¿a quiénes engañará? A los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice: por esto, en el verso 11, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora vemos de que a estas personas el Señor les enviará un poder engañoso. Dice en el verso 11 claramente que esto es de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A causa que ellos rechazaron a Dios, ya no pueden creer más en la verdad. Y el verso 12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tal vez tú conozcas personas que sí creen en la verdad, pero lamentablemente su estilo de vida no refleja lo que ellos creen. Tal vez tú conozcas personas, familiares o amigos, que quizás en algún momento recibieron el Evangelio. Tal vez incluso fueron a la iglesia por algún tiempo, pero no reflejaron al Señor en sus vidas por sus luchas o por diversos problemas en donde ellos se enfocaron más en las cosas del mundo, pero sin embargo creían en Dios. Estas personas obviamente estarán en la tribulación, estarán en la gran tribulación, pero a estas personas se les dará la oportunidad. ¿Y cómo entendemos esto con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10? Que dice: y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia no está diciendo en este versículo que absolutamente nadie en ese momento podrá tener la oportunidad de ser salvos, sino que aquellos quienes no quisieron recibir el Evangelio, aquellos van a recibir un poder engañoso para creer en la mentira. Hay personas que sí han recibido el Evangelio, sí han recibido el amor de la verdad en sus vidas, pero se alejaron por diversos motivos. Sintieron la presencia de Dios, buscaron del Señor, pero se alejaron. A estas personas Dios les dará misericordia, porque ellos sí recibieron el amor del Señor, pero por sus luchas, como dije hace un momento, por diversas circunstancias, no permanecieron constantes. Sin embargo, en ese momento su fe de ellos será puesta a prueba. Para el otro grupo, quienes no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, ellos recibirán un poder engañoso. Ahora vamos a analizar lo siguiente, vamos a verlo de una manera más resumida y puntual. Los 144.000 sellados son escogidos del pueblo de Israel. Estos 144.000 son 12.000 de cada tribu. No están aquí los gentiles. Al parecer, porque la Biblia no expresa, como dije, su función, al parecer ellos van a evangelizar no solamente al pueblo de Israel, sino que también van a evangelizar a los gentiles. Y es muy probable que estas personas que van a ser evangelizadas por estos 144.000 sellados son aquellas personas que en algún momento recibieron el amor de la verdad, pero se alejaron.
Muy probablemente, de entre todas las personas que serán evangelizadas por los 144.000 sellados, estén este grupo de personas. El siguiente punto es de que son sellados para no sufrir de la ira del Cordero, sin embargo sí sufrirán de la persecución del Anticristo. Los 144.000 sellados son sellados para que la ira de Dios, los juicios de Dios no le afecten a ellos. Sin embargo habrá persecución para ellos y en algún momento ellos van a morir a causa de su fe. Y esto refleja lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2. En la ira, Dios se acuerda de la misericordia. Dios tendrá misericordia sobre algunas personas en el tiempo de la ira, y es por su misericordia que el Señor enviará a 144.000 sellados. Es por su misericordia que en el tiempo de la tribulación sí habrán personas que se reconciliarán con Dios, que buscarán al Señor, o que tal vez en ese momento recibirán por primera vez el mensaje y el evangelio de amor del Señor Jesucristo y creerán. Tal vez tú digas, pero es imposible de que en aquel tiempo hayan personas que no hayan recibido el evangelio. Pero te aseguro de que en aquel tiempo hay personas menores de edad que no han recibido el evangelio y que estarán en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación. Harán niños también. Y esto solo por dar un ejemplo. El siguiente punto es que los 144.000 sellados son la respuesta a la pregunta en Apocalipsis 6, verso 17, que dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pues los que podrán sostenerse en pie en medio de la ira son los 144.000 sellados, a los cuales no le afectará la ira de Dios. El siguiente punto es que el sello es señal de pertenencia. Por ello son llamados primicias, ya que el resto del pueblo de Israel será salvo. En Romanos 11 dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y así también vemos en el versículo 25 de Romanos 11: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto quiere decir que en los tiempos finales, cuando se haya predicado a todos los gentiles, cuando todos los gentiles llamados a salvación por Dios hayan entrado al reino del Señor, a partir de allí, cuando se haya entrado toda la plenitud de los gentiles, Israel despertará. Como dice el verso 26 de Romanos 11, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Todo Israel será salvo. Al final, cuando hayan entrado la plenitud de los gentiles, será el turno para Israel. Por eso esto se llama la angustia de Jacob. Y esto será al final de los 7 años, al final de la gran tribulación, es que sucederá todo esto. Israel despertará. ¿Qué es lo que sucedió con Israel? Israel, en un principio, cuando vino el Mesías, ellos no aceptaron al Señor, a pesar de que vieron los milagros que hacía Jesús, a pesar de que vieron de que resucitó a Lázaro, a pesar de que vieron que sanó a un paralítico de nacimiento, que sanó a un ciego, que hizo milagros como la multiplicación de los panes. Israel endureció su corazón contra el Señor. Y así como vieron las maravillas que hacía el Señor por medio de Moisés con las 10 plagas de Egipto, y endurecieron su corazón en el desierto, el Señor los entregó a 40 años en el desierto. De la misma manera, cuando viene el Señor Jesús y ellos endurecen su corazón a pesar de las señales, el Señor los entrega a 40 años de desierto espiritual. 40 años jubilares, que son 2000 años. Al final de los 2000 años, ellos entrarán también a la tierra prometida. Israel despertará. Todo Israel será salvo. Siguiente punto es de que estas personas, los 144.000 sellados, tendrán el sello visible en la frente. No será como el sello del creyente que cree en el Señor Jesús, como nosotros, que tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón.
sino que ellos tendrán el sello visible y será en la frente. Y último punto, aunque la Biblia no menciona específicamente su función, al parecer los 144.000 evangelizarán a las personas, empezando por Israel. Como había mencionado ya en Romanos 11, pero también el libro de Zacarías nos habla un poco sobre esto, y dice el libro de Zacarías en el capítulo 12, a partir del verso 9, dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces la palabra de Dios nos da una promesa muy grande en Zacarías 12. En aquel momento habrán naciones que vendrán contra Israel, y de esto ya hablé en otro estudio. Sin embargo, aquí precisamente cuando vienen a invadir a Israel, cuando vienen a invadir a Jerusalén, será que el Señor va a derramar en ese momento gracia sobre el pueblo de Israel. Va a derramar gracia sobre los moradores de Jerusalén, sobre Israel, e Israel despertará. Y ahora vamos a entenderlo porque realmente cuando el Señor Jesús vino y causó los milagros, pero ellos no creyeron, el Señor les puso una venda en los ojos para no comprender el Evangelio. A causa de que negaron al Señor, e incluso el Señor dijo: si no me crean a mí, al menos créanme por mis obras. Pero ni aun así creyeron al Señor, ni por las maravillas que el Señor estaba haciendo. A causa de esto ellos fueron vendados sus ojos por 40 años jubilares, que son 2000 años. Al igual que en el desierto, pasaron 40 años, igualmente pasarán en un desierto espiritual 40 años. 40 años jubilares que el pueblo de Israel no puede ver el rostro de Dios. Por eso Felipe le pregunta a Jesús: muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y el Señor Jesús le dice: quien me ve a mí, ve al Padre. Estaba diciéndole el Señor: yo soy el rostro de Dios. Pero el Señor escondió su rostro. Sin embargo, Zacarías 12 nos da una promesa maravillosa en el verso 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces, en ese momento les quitará la venda y ellos verán al Señor. Ellos comprenderán las Escrituras, comprenderán el Evangelio y serán salvos por la gracia del Señor. Por eso también dice Mateo 23, verso 38 y 39, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. A causa de que ellos no creyeron en los milagros del Señor, no le creyeron al Señor, la casa de Israel quedó desierta, un desierto espiritual. Y el mismo Señor les dice en el verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis. Desde ese momento en que ellos rechazan al Señor, no lo verán hasta que haya llegado el Señor, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por misericordia de Dios y por gracia del Señor, a lo largo de la historia el Señor ha permitido de que haya un remanente de Israel que crea en el Señor. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por la misericordia y la gracia que tiene el Señor sobre el pueblo de Israel. Y con esto hemos llegado al final de este estudio, los 144.000 sellados. El próximo estudio es los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son? Así que vamos a orar para dar por terminado este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo. Yo te pido que tú sigas trayendo bendición, Señor, en cada estudio, que tú traigas revelación, Señor. Te damos toda la gloria a ti, toda la alabanza a ti, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, guardándonos y guiándonos según tu Espíritu Santo y tus propósitos, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, porque solamente tú lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Y para todas las personas que quieran estar en la reunión Zoom que haré próximamente, donde tocaré el tema El Anticristo y la Abominación Desoladora, pueden escribirme a mi WhatsApp que dejaré en la descripción de este video y estaré anunciándoles cuándo será la fecha de esta reunión. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.